Hola a todos, espero que estén bastante bien como siempre. Este video va a ser para mostrarte cómo utilizamos el camino directo para poder lidiar con las llamadas entidades negativas. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una entidad negativa. Y todos tenemos al menos una especie de imagen o ilustración mental de lo que es una entidad negativa basado en lo que hayamos aprendido de manera conceptual y lo que ha sido nuestra experiencia también. Así que para poder ayudar a definir a su totalidad lo que es una entidad negativa, tenemos que primero ver cuál es la imagen que tenemos. Y cualquier imagen que nosotros tengamos de una entidad negativa, naturalmente nos va a poner en una posición que es la que queremos eliminar aquí en el camino directo. Porque ¿qué es lo que hacemos en este método? Estamos reconociendo que yo soy lo único que existe, por ende, no puede existir algo separado de mí. Y estamos viendo lo que es el colapso de la separación. En este caso, cuando estamos lidiando con entidades negativas, lo que estamos es en cualquier imagen proyectando algo externo a mí que está afectando mi vida. Y de esa manera puedes ver cómo estamos creando esta dualidad de yo y otro u otra entidad. Aquí no podemos admitir esto porque estaríamos hablando de separación y tenemos que llevarlo hacia lo que es nuestra cohesión de la realidad a través de yo, el ser absoluto. Lo que sucede es que cuando nosotros creamos esta división, y sobre todo con la connotación que es una entidad negativa, la víctima siempre somos nosotros. En pocas palabras, existe siempre algo que está afectándome a mí. Hay una entidad externa a mí que está haciéndome daño y yo necesito defenderme y saber qué hacer contra ella. Así que en vez de verlo como una entidad negativa que existe exterior a mí, vamos a entenderlo por lo que realmente es. En nuestra experiencia, lo único que nosotros conocemos de una entidad negativa son los patrones de pensamiento e imágenes que se producen en nuestra conciencia, que producen una sensación desagradable o una sensación indeseada. Eso es lo que nosotros podemos decir de una entidad negativa. Es lo más básico y el fundamento de toda entidad negativa. De modo que ahora lo puedo ver como algo que está dentro de mí, que no soy yo, pero que está dentro de mi experiencia. Si recordamos que en el camino directo lo que hacemos es tomar nuestra experiencia pura y reconocer nuestro ser en ella, nos reconocemos también que existen elementos presentes dentro de mi yo. Y de esa manera podemos ver lo que son entidades negativas que se proyectan dentro de la misma matriz donde nosotros existimos o realmente lo que somos de manera absoluta. Con esta definición entonces podemos pasar hacia lo que es entender cómo funcionan estas entidades negativas y cuáles son sus propósitos o sus factores que influyen en nuestra vida. Cuando yo me reconozco como aquello que simplemente es, las entidades negativas entonces, o vamos a llamarlos ahora, patrones de pensamientos indeseados o negativos. Estos patrones de pensamientos son equivalentes a lo que es oscuridad, o podríamos decir en nuestra propia experiencia, ignorancia de lo que es. No los reconocemos como parte de nosotros. Lo único que hacemos en este camino es brillar la luz de la conciencia, por así decir, en los patrones de pensamiento. No hay que hacer realmente nada, simplemente hacernos conscientes de los patrones de pensamiento. Esto es el equivalente a brillar una especie de luz hacia una oscuridad que está presente. Ahora, quiero que notes cómo en este proceso no existe una víctima. La oscuridad no es víctima de la luz y la luz jamás ha sido víctima de la oscuridad. La luz siempre es y no tiene ninguna preferencia
de querer brillar sobre una oscuridad. Simplemente la oscuridad recede ante la luz. Del mismo modo ocurre lo que es la luz de la conciencia, o simplemente concientizarte de los patrones, ya sean positivos o negativos, simplemente concientizarte sin preferencia alguna y absoluta. Esto establece lo que es la definición de yo, la conciencia, observando mis patrones de pensamiento. Esto nos lleva a lo que sigue dentro de este método, dentro de esta metodología, que es el poder observar nuestros patrones de pensamiento. Lo único que hacemos es observar nuestros patrones de pensamiento, porque estamos establecidos dentro del ser absoluto, que simplemente concientiza los procesos mentales, que brilla, por así decir, la luz de la conciencia ante esos patrones que antes eran automáticos y ahora se están revelando por lo que son. Y esto genera lo que es el cambio dentro de nuestros comportamientos y nuestras actitudes y reactividad ante los patrones de pensamientos automatizados. Ahora, en este momento puede existir una objeción por aquella persona que está observando la metodología sin entender cuál es el proceso inicial de reconocer quién soy, la conciencia pura. Y esta objeción es muy conocida como el decir, no, tú estás entonces incurriendo en lo que es un escapismo espiritual. Estás ignorando tus procesos mentales. Y esto es un error común que se comete en los pensamientos originales que tenemos ante esta metodología. Porque en este proceso no estamos ignorando o rechazando los pensamientos, lo cual sería una especie de mecanismo de escape. Por el contrario, estamos aceptándolos por lo que son, sin ningún tipo de etiqueta o identificación hacia ellos. Ya le quitamos la etiqueta de que son entidades separadas de mí que están afectándome al yo, la víctima. Estamos tomando completa propiedad, estamos apropiándonos de todo lo que existe en nuestro continuo experiencial. Y en ese proceso lo que hacemos es únicamente observar aquellos que anteriormente o ignorábamos y rechazábamos ciertamente porque nos hacía sentir mal, o lo abordábamos con el personaje. Pero ya no existe personaje, solamente existe conciencia consciente de patrones o actividad mental. Así que la posición de pensar que estamos creando un escapismo espiritual a través de esto es una posición mal informada por no entender el paso inicial de lo que es el reconocimiento del yo. Ahora, la diferencia en todo esto está entre poder observar o identificarse con el proceso. De modo que al nosotros observar, lo que estamos es dándole simplemente la posición absoluta que es la conciencia para poder tomar entendimiento no conceptual. Esto es un entendimiento no conceptual al simplemente observar lo que es. Es conocimiento puro y crudo. No requiere de ningún tipo de intelectualización para esto. Esta es la diferencia entre discernir, observar únicamente lo que es, o identificarse con el proceso, que es lo que naturalmente estábamos haciendo antes. O nos identificábamos con un personaje navegando en lo que eran nuestros patrones mentales, o nos identificábamos con la víctima que estaba siendo afectada por un objeto o sujeto o entidad externa a mí. Esto puede ser útil en los estados iniciales de lo que es un proceso de sanación o reconocimiento de lo que es el ser, pero deja de ser útil cuando continuamos creando victimización del ser, que realmente es el ser absoluto. Yo soy. Y todo lo que observo, todo lo que ocurre, soy yo también. Y de esa manera es como podemos empezar a ver cómo se disuelve lo que llamamos ego, que normalmente es lo que está asociado con estas entidades negativas. Así que
Esa es la manera tan simple y pura como en el camino directo estamos lidiando con las entidades negativas o, ahora que tenemos un mejor término, patrones de pensamientos indeseados automáticos que se están generando. Y todo es, como siempre, a través de la luz de la conciencia.